Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. En primer lugar, queremos agradecer a la iniciativa Museo Vizcaínas desde Casa y a la maestra Lisette Armenta por la invitación. Esta charla se llama De vuelta al altar, los trabajos de restauración de la escultura San Juan de la Capilla del Colegio de las Vizcaínas. Y el objetivo de esta charla es ofrecerles un breve panorama sobre los procesos de restauración de la escultura de San Juan Evangelista. Estas intervenciones se llevaron a cabo como parte de las prácticas intersemestrales de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y fuimos cuatro alumnos los que formamos parte de este trabajo: Tabata Bramset, Jimena González, Catherine Salas Ramos y Juan Gerardo Ugalde Salinas, su servidor. Esta intervención nace como parte del proyecto iniciado en el 2018 con la práctica de registro de la colección escultórica del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. En el 2019 se realiza el presente proyecto de restauración de la escultura policromada de San Juan Evangelista, el cual, con la hipótesis que se tiene, perteneció al retablo mayor de la capilla. Y bueno, procederemos a hablar un poco de contexto. No ahondaremos en la creación del colegio y nos abocaremos únicamente a hablar del altar mayor de la capilla. Este altar es de tipo escultórico, es decir, la mayoría de sus imágenes son esculturas, y fue concluido en 1767 por el maestro dorador y ensamblador José Joaquín de Sállagos. La mayoría de las esculturas se atribuyen al taller de este artista, con excepción del Cristo, que es una donación. Y en cuanto al discurso iconográfico, que es el tema que persigue en todas las imágenes del altar, se han encontrado, se ha determinado que son tres. El primero es la crucifixión, que abarca la parte superior y lateral media del retablo, y el segundo está en la parte central, que se refiere al santo patrono del colegio, San Ignacio de Loyola. Y finalmente en la parte inferior están dos imágenes de fundadores de órdenes religiosas: Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Sin embargo, se encontró que que dos imágenes que en algún momento estuvieron en los nichos de la parte central lateral del retablo no correspondían. Estas imágenes eran de San Joaquín y Santa Ana, y bueno, se considera que no corresponden porque son parte de una temática mariana, y por lo tanto eh, no tienen un sentido en la composición del altar. Hablaremos también un poco sobre los cambios de las esculturas de estos nichos. La primera imagen que se encontró es de 1957 y se puede observar cómo los nichos en el altar estaban vacíos, cosa que contrasta con la imagen que se encontró de 1983, en la que se observan que se incorporaron dos imágenes a la composición. Estas imágenes no correspondían en tamaño y en temática con el altar. Y bueno, posteriormente en 2005 fueron retiradas, y también en la imagen de 2005 se puede ver cómo en la parte inferior, a los pies del retablo, se, se pusieron dos esculturas: la escultura de una Virgen Dolorosa y la escultura de San Juan Evangelista. Finalmente, entre 2005 y 2017, esas esculturas que estaban en la parte inferior del altar se ascendieron a los nichos, y a partir del proyecto de diagnóstico del 2018 se consideró que era necesaria su restauración. Ahora bien, para pasar a la pieza que nos concierne en esta presentación, el nombre es San Juan Evangelista, data del siglo XVIII aproximadamente, al igual que el retablo, como ya se mencionó.
hace unas diapositivas. Se trata de una escultura exenta de madera policromada que representa a San Juan de pie y descalzo sobre una base de forma octogonal. Porta una vestimenta llena de pliegues constituida por una túnica verde, un manto rojo y un cordón dorado que ciña la cintura. Ambas prendas están enriquecidas con cenefas doradas en los bordes. Y bueno, posee unas medidas de 158.7 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho por 33.6 de profundidad. Se encontraba ubicada en el Museo Alto del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas y procede igualmente de este museo. En cuanto a la técnica de manufactura, a pesar de no poder realizar análisis más extensivos, se pudo comprobar que la escultura está compuesta por al menos 9 elementos de madera adheridos entre sí. La escultura se encuentra ahuecada al interior, a partir de la altura del cuello hasta en donde acaban las vestiduras. Y bueno, este ahuecado se solía realizar para eliminar material y aligerar el peso de la pieza. El ahuecado se pudo corroborar gracias a huellas de herramientas en el interior, como de gubias y formones. Ahora bien, se observó que la cabeza, manos y pies fueron trabajados por separado y posteriormente se unieron al resto del cuerpo. En el caso particular de estas piezas, la unión se hizo por medio de ensambles de caja y espiga, como se observa en la base y el pie, y en las cajas de las manos. La escultura cuenta con 2 tipos de postizos. Uno son pestañas, de las cuales solo se observaron restos, y los otros son ojos de vidrio en forma de cazuela. Respecto a estos ojos de vidrio, se solía hacer un corte transversal en la cabeza para separar lo que se conoce como máscara frontal. Se desbastaba la parte de la cuenca de los ojos y estos ojos de vidrio eran colocados por el interior, adheridos, y una vez que se finalizaba el trabajo, la máscara era adherida al resto de la cara. En esculturas de madera policromada se suelen llevar a cabo 2 procesos. Uno es el sellado de la madera con cola, que es un adhesivo de origen animal, y en el caso de esculturas que tienen varios elementos de madera unidos, se utilizan enlenzados, que son fragmentos o tiras de tela, que se adhieren justo en estas uniones para disimular los bordes irregulares y poder dar otra textura con el siguiente paso, que es la colocación o la aplicación de base de preparación. Esta base de preparación o aparejo es una capa delgada conformada por carbonato de calcio y cola, y bueno, tiene la intención de generar una superficie uniforme apta para recibir la policromía y el dorado. El estrato, esta base de preparación se pudo observar en los faltantes de policromía, es decir, se observan como pequeñas lagunas de color blanco. Respecto a la policromía, el personaje cuenta con 2 tonos en sus vestiduras. Uno es el color verde y el rojo, que fue empleado para el manto. Lo más posible es que esta policromado se llevara a cabo con pinturas al óleo, dado el poder cubriente y el acabado brillante que tiene. Las encarnaciones, por otro lado, se le denomina así a zonas correspondientes a las manos, cara y pies. Y estas, aunque igualmente se trata de pinturas al óleo, se someten a un tratamiento completamente distinto para darle una apariencia más pulida, brillante y tersa. Cabe resaltar que en estas encarnaciones se encontró la presencia de bermellón, que se utiliza para dar frescores en zonas de articulaciones, mejillas
y barbilla, y esto con la intención de dotar a la pieza de mayor vivacidad. Por último, la escultura presenta dorado, y el dorado se le llama así a la colocación de hoja de oro, y a la que se le da detalles con esgrafiado y punzonado para simular una textura mucho más rica en el textil. Cabe señalar que durante los procesos de limpieza fue posible notar una capa delgada de pintura oscura, más oscura que el verde original del manto, lo que nos hizo pensar que se trata de una intervención, un repolicromado parcial, con la intención de cubrir ciertos deterioros que la escultura ya presentaba. Una parte primordial de la intervención necesita realizarse a través de una serie de análisis en cuanto al estado que presenta la pieza, con el objetivo de identificar los principales deterioros en los materiales que la conforman y de qué forma lo están haciendo. De la misma manera, a través de este dictamen, es posible ofrecer soluciones a estas problemáticas de manera jerarquizada y poder así entonces asegurar la conservación de la pieza a largo plazo. Derivado de este dictamen, se concluyó que su estado de conservación es regular, derivado de los deterioros que presenta, que afectan de manera importante su estructura, forma e imagen, mas no se había comprometido de todo la integridad de la obra. El principal deterioro era el desprendimiento de la escultura de su base, pues los ensambles que unían los pies a la misma se encontraban desgastados, perdiendo todo punto de contacto, especialmente siendo estas zonas de las que se apoyaba la escultura. Además, el adhesivo que los mantenía unidos se había perdido. Esto provocó que no fuera posible poner de pie la escultura de forma muy segura, haciendo que estuviera en grave riesgo en tanto a su manipulación o reposo, ya que volviera al retablo. En diversas zonas de su estructura, especialmente la parte inferior, la madera presentaba orificios de entrada y salida, así como excretas de color blanco, que nos daban indicios del ataque de insectos xilófagos, los cuales no pudieron identificarse. Sin embargo, el color de las excretas permitió inferir que la infestación se encontraba activa. En general, se observaron grietas, fisuras, craqueladuras y desprendimientos de capa pictórica que generaban lagunas en estos estratos superficiales. Estos deterioros son el resultado de los cambios volumétricos de la base de madera a causa de la humedad y temperatura. Se localizaron a lo largo de toda la obra, aunque eran mucho más evidentes en las áreas con pliegues de la vestimenta. Esta alteración era un riesgo grave, ya que podía poner en peligro la apreciación estética de la escultura. En relación a la base, se encontraron desprendimientos de madera, del enlazado y de la policromía. Las fibras de estos tejidos se encontraban resecas y con poca resistencia, lo cual provocó que se desprendieran lentamente de su base de madera. La forma escultórica tenía varios faltantes, siendo los más evidentes las manos y los dedos del pie izquierdo. Las causas de su ausencia son desconocidas, pero la pérdida de estos elementos afectaba la apreciación del conjunto, especialmente aquella relacionada con la gestualidad de la pieza. También se encontraron grietas y fisuras, resultado de la incidencia de la humedad y temperatura del material, que comprometía su estabilidad. Suciedad y polvo también se encontraron sobre la superficie de la obra, especialmente aquellas derivadas de su almacenamiento, así como manchas y restos de parafina relacionadas con su uso. Estos elementos formaban una capa densa que modificaba el color de la policromía, especialmente en la parte inferior, cercana a la vestidura de color verde. Al interior de la escultura también se encontraban materiales ajenos como nidos de araña y otros insectos, que no afectaban directamente su estabilidad. Finalmente, en el caso de los postizos, fue posible ver que había numerosos faltantes en las aplicaciones de pestañas. Asimismo, uno de sus ojos presentaba una pequeña craqueladura en el extremo derecho. Como parte de los procesos realizados, como primer paso se aplicó de manera puntual el registro gráfico y fotográfico sobre la manufactura y materiales constitutivos de la pieza. Además, se puntualizó el estado de conservación, haciendo hincapié sobre los deterioros más graves o los que se encontraban todavía activos.
Posteriormente se visualizaron las zonas de policromía y aparejo que se encontraban inestables o en presencia de escamas, las cuales fueron veladas y fijadas para evitar pérdidas posteriores durante los procesos. Para este proceso se utilizó un adhesivo CMC y papel japonés. Dichos materiales se propusieron por su compatibilidad para que posteriormente fueran retirados con agua y así no comprometer ninguno de los estratos de la escultura. Como resultado de la primera inspección, fue posible observar marcas, galerías y excretas propias de un ataque de insectos xilófagos, esto es, las marcas de deterioro realizadas por insectos que se alimentan de la madera. Aun cuando no se registraron activos o alguna señal de su ciclo reproductivo, se decidió como medida de precaución someter la escultura a una cámara de fumigación y evitar así el deterioro de la materia posteriormente a la intervención. Con la intención de eliminar también material ajeno a la obra, se somete a un proceso de limpieza que por lo general suele ser de dos tipos. En este caso, por la naturaleza de la materia depositada sobre la superficie, se realizó, en primer lugar, limpieza mecánica. Con ese tipo de limpieza, se pretendía eliminar la capa superficial de polvo y concreciones observadas durante el registro. Este proceso se realizó con una brocha suave y bisturí, de acuerdo a la evaluación de estabilidad y fijado de la policromía en estudios previos. La limpieza físico-química se realizó con el objetivo de eliminar las capas de suciedad más adheridas a los estratos superficiales. Para ello, fue necesaria la aplicación de disolventes de diferente naturaleza, acompañado de una acción mecánica mediante hisopo rodado. Esto se realizó particularmente en la zona inferior de la escultura, donde se presentaba un mayor nivel de concreciones de material ajeno. Para llevar a cabo dicho proceso fue fundamental realizar pruebas de limpieza con cada uno de los disolventes y materiales a disposición, esto con la finalidad de determinar la mejor relación entre el disolvente y el material sin que estos pudieran comprometer a largo plazo la estabilidad de los mismos. La unión de fragmentos tiene el fin de devolver la estabilidad estructural y darle corrección de plano a la pieza. Para ello se realizaron pruebas de unión. Para este proceso se utilizó como adhesivo cola fuerte aplicada con brochas. Para asegurar su adecuada adhesión, se aplicó por presión un material para impedir movimientos. Se utilizaron materiales de barrera con el fin de proteger la pieza de algún tipo de abrasión. Como primer paso para la estabilización de la rajadura que se encontraba en la parte trasera de la pieza, se colocaron unos testigos sobre la rajadura para asegurarse que ésta ya no estuviera activa. Al ser negativo el resultado, se procedió a colocar injertos de lajas de madera para evitar la extensión de la rajadura y rellenar la cavidad producida por esta, y así posteriormente poder aplicar los siguientes procesos. Para la corrección del desajuste que existía en la base, se realizó principalmente este proceso para recuperar la verticalidad de la escultura, por lo cual se consideró la colocación de elementos de madera y pernos en la base y en los ensambles de los pies, para asegurar un anclaje entre la base y la escultura. Para el resane y el relleno de oquedades, las lagunas ocasionadas por pérdidas de aparejo y policromía deberán resanarse con una pasta la cual tiene el fin de cubrir las pérdidas, dar nivel y preparar la zona para la reintegración cromática. Este proceso se realiza respetando en todo momento el material original, procurando no invadirlo y utilizando materiales compatibles con él, como el carbonato de calcio y agua cola en este caso. En las oquedades o pérdidas de material presentes en la pieza cuyo nivel impedía la aplicación correcta de la pasta de resane, será necesario rellenarlas y nivelarlas previamente con una pasta basada en acerrín y cola, las cuales son compatibles con el original. La reintegración cromática tiene como fin devolver la integridad visual al objeto, y para ello se aplicaron retoques de color en las lagunas de la escultura ya resanadas. Se utilizaron varios grafismos, varias técnicas de aplicación. Bueno, en realidad fueron dos. Una de ellas fue
eh, el rigatino, que es un sistema de formación de tonos y colores a partir de rayas, de un rayado. Y el segundo fue el nutrido, que son pequeñas manchas que permiten disimular los resanes y entonarlos a los colores circundantes. Los materiales que se emplearon para la reintegración fueron pinturas al barniz diluidas en gilol, ya que el gilol proporcionaba un lustre similar al de la superficie de la policromía y se utilizaron pinceles finos para su aplicación. Posteriormente, se realizó la reposición de postizos. Eh, en cuanto al caso de los postizos, se tomó la decisión de colocar las pestañas que permitían ah, la restitución y la incorporación de estos materiales, que permitían reponer los faltantes y poder devolver la gestualidad al rostro. Para ello se utilizaron pestañas postizas y a estas se les redujo la densidad de las hebras y se recortó su longitud. De esta manera iban a tener un acabado más natural. Y bueno, para la adhesión de las mismas se utilizó agua cola. Finalmente, tras concluir la práctica intersemestral, nos pusimos en contacto con el maestro dorador Cuauhtémoc Soto Reséndiz, quien llevó a cabo el tallado y unión de las 3 reposiciones de elementos faltantes, que eran las 2 manos y las falanges del pie izquierdo. Como parte de las recomendaciones finales, se propuso no policromar dichas reposiciones, justo para evidenciar que se trata de una intervención y que no son parte de la manufactura original. Dado que la escultura será devuelta a su sitio original en el retablo principal, y esto es pues a cierta altura, las características visuales de estas reposiciones no van a afectar la imagen o demeritarla. Y bueno, aquí pusimos 2 imágenes en contraste. De su lado izquierdo pueden ver la fotografía de antes de la restauración y del lado derecho de después de esta. Se pueden ver cambios significativos, principalmente en las encarnaciones, que se pueden ver muchos más limpias, así como la vestimenta, los tonos pueden verse más vivos. En el caso de las cenefas doradas también el lustre se vio modificado. Y bueno, quizá no es tan visible, pero en cuanto a la estructura y la solidez de la pieza y la unión a la base, se consiguió recuperar. Sin embargo, como pueden ver, estas fotos se tomaron antes de la colocación de las reposiciones formales. Y esto se debe a que en ese momento no había un escultor que pudiera realizar las reposiciones. No obstante, como pueden ver en la siguiente imagen, esta es una foto que se tomó ya después de nuestra intervención. Y aquí ya se pueden ver la incorporación de las manos y de la falange del pie. A manera de conclusión, pues podemos decir que se cumplieron los objetivos de la práctica, ya que la pieza recuperó una apariencia digna y las características necesarias para poder reincorporarse al altar. También se puede decir que se siguieron los criterios de restauración que se tenían planteados desde la propuesta, como lo son el respeto a su originalidad, la compatibilidad y la retratabilidad. También se puede rescatar de la práctica la oportunidad personal que tuvimos de tener un acercamiento a un ámbito laboral que nos ayudó a la resolución de problemas, principalmente en cuanto a las disposiciones de tiempo y recursos que se tuvieron para intervenir la obra.
Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de tomar esta intervención para recordarles que esta escultura forma parte de su patrimonio, presente en este y otros recintos de naturaleza histórica o arqueológica que les invitamos a visitar en cuanto sea posible, así como mantenerse en contacto con ellos mediante estas redes, ya que es gracias a ustedes que este patrimonio se mantiene vivo. Finalmente, nos gustaría invitarlos a que si tienen alguna pregunta, duda, la pueden escribir en comentarios, ya sea en las páginas, en la página de Facebook del colegio o en su canal de YouTube, y nosotros intentaremos contestar a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.